Muy queridos hermanos, estamos en este tercer día del novenario en honor a la Virgen de los Milagros de Cacupé, dentro del contexto del trienio de la juventud. Estamos ya iniciando este tercer año con el lema para dar mucho fruto, o para llegar de trienio de la juventud. Y hoy particularmente celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. En efecto, fue él uno de los primeros llamados por Jesús para seguirle. Era primeramente junto a Juan, discípulo de San Juan del Bautista. Y ambos en una ocasión, según el Evangelio de San Juan, cuando vieron pasar a Jesús, escucharon de boca de Juan del Bautista la expresión: ese es el Cordero de Dios. Y ellos, Andrés y Juan, siguieron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde vives? Jesús les respondió: vengan y lo verán. Ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Relata así el Evangelio de San Juan. Pero es a orillas del lago de Galilea, cuando estaban pescando, que Andrés, junto a su hermano Pedro, escuchó de parte del Maestro Jesús la invitación: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Se puede evidenciar en este pasaje el temple, la generosidad y la disponibilidad de estos jóvenes. Anota así el Evangelio: inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Lo mismo sucederá con otros dos discípulos, Santiago y Juan, que eran también hermanos. Jesús los llamó, inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Los apóstoles dieron así todo por la causa de Jesús. Guiados por el Espíritu Santo, después de la muerte y resurrección de Cristo, anunciaban el Evangelio con valentía. Y precisamente por ser fieles a la verdad, sellaron su entrega, como Andrés, con el derramamiento de su sangre, con el martirio. La llamada de Jesús no quedó en vano en ellos. De pescadores de peces se volvieron pescadores de hombres. No quisieron quedarse con una vida rutinaria y cómoda. Por eso dijeron sí al proyecto de Jesús. Dieron un vuelco a sus vidas y se pusieron a servir en la extensión del reino. Los frutos de sus trabajos se siguen dando aún hoy, para el bien de la humanidad y para la gloria de Dios. Podemos decir así, en este sentido, que la vida de Andrés, como la de los demás apóstoles y la de tantos santos y santas de nuestra iglesia, ha sido una vida llena de frutos. Y estos testimonios nos alientan. Pero igualmente debemos decir que los antitestimonios, los malos ejemplos, la vaciedad o la esterilidad de vida de las personas nos desaniman. Es por ello que en este día del novenario se nos invita a reflexionar también sobre las vidas que no producen frutos. Presenciamos, en efecto, con tristeza esta lamentable realidad de personas cuya vida transcurre prácticamente estéril, infecunda. Otras vidas producen, pero lastimosamente sus frutos son de muerte. Mirando específicamente la realidad juvenil, nos duele también observar que hay jóvenes que aparentemente no están produciendo los frutos que se esperan de ellos. Pensemos en esos jóvenes fuertes, sanos físicamente, pero que ni trabajan, ni estudian. Algunos no apoyan porque estudiaban
a otros no estudié porque omba apovana. Muchos ciertamente no tienen oportunidades, pero otros porque simplemente no aprovechan las posibilidades económicas de sus padres y el tiempo libre que disponen. Vidas que no producen frutos. Hay también jóvenes, varones y mujeres, quienes teniendo la fortaleza e inteligencia juvenil, pierden mucho tiempo en diversiones, juegos, vicios, alcohol, drogas, que los deja aturdidos, alienados, debilitados y hasta dañados en su condición física, intelectual y moral. Hay también jóvenes de la iglesia, bien formados aparentemente, después de una catequesis o retiros, entusiastas, pero son incapaces de realizar un sencillo servicio dentro de la iglesia, en su comunidad o en su recinto familiar. Quizá no están haciendo algo malo, pero tampoco hacen algo mejor. Decía a propósito un santo latinoamericano, San Alberto Hurtado, y está muy bien que no hagas el mal, pero está muy mal que no hagas el bien. Y otros jóvenes que lastimosamente han caído en la delincuencia, se volvieron asaltantes, ladrones, motochorros, vendedores de crack, chepis, violadores, hasta asesinos. Nos duele decir, hermanos, pero tenemos que decir que son como vidas que no producen frutos. El ideal de vida que Dios les tenía preparado no se ha realizado en ellos. Y qué triste es eso. Analizando esta realidad, sin embargo, podemos darnos cuenta de que en gran medida esta esterilidad no es solo de los jóvenes, es también y sobre todo de los mayores. Y si muchos de los jóvenes no están mostrando sus auténticos valores, es porque la sociedad actual los hizo así. La ineptitud, la pasividad y la corrupción que lamentamos en la vida de los jóvenes son también efecto, consecuencia de lo que han aprendido de los mayores. En este sentido debemos preguntarnos, ¿va épico ñandejina peñambo eva ñanemitaja mitaron su cuerabe con tiempo coabe? ¿Cuál es la imagen de sociedad que les estamos ofreciendo? Pensemos, por ejemplo, ¿qué enseñanza pueden recibir los jóvenes del triste espectáculo de una sociedad desorientada y decaída moralmente? ¿Qué lección podrían aprender de la actuación de ilustres autoridades nacionales, departamentales y municipales de connotados políticos involucrados en descarados actos de corrupción? ¿Qué estarán pensando los jóvenes cuando cotidianamente ven los casos de robos de los bienes públicos, tráficos de influencias, prebendas, sobornos, coimas, lavado de dinero, el pisoteo diario de los derechos humanos y el manoseo de la dignidad de los más pobres y vulnerables, como son los casos de tantos campesinos indígenas de nuestro país? ¿Y no es acaso un contrasentido que produce perplejidad, la existencia de una justicia corrupta, responsable de tantas injusticias en nuestro país? Y así podemos ir continuando con una larga lista de realidades negativas, de actos de corrupción, de deshonestidad, de desidia, que va creando como una atmósfera insana para la buena formación de nuestros jóvenes. Y en esto consiste precisamente el gran drama de la sociedad de hoy. El privilegio de tener tantos jóvenes fuertes y entusiastas, el llamado bono demográfico juvenil, pero con un futuro preocupante por la deficiente preparación intelectual, profesional, técnica y sobre todo moral que les ofrecemos. Y aún hay más.
debemos señalar también que hay vidas y planes que producen directamente muerte. ¿Cómo no recordar aquí, por ejemplo, las víctimas del grupo armado delictivo EPP en la zona norte? Que nosotros estamos directamente sufriendo, padeciendo de este flagelo, que por largo tiempo ya se procura eliminar con altísimo presupuesto y hasta ahora con muy pocos resultados, con varias personas asesinadas y otras con paraderos desconocidos como el de Edelio Morínigo y don Félix Urbieta. ¿Cómo podemos olvidar tampoco las numerosas muertes por el crimen organizado? También son vidas que producen frutos de muerte, los narcotraficantes que trafican, comercian y se enriquecen como producto de la destrucción y muerte de jóvenes vidas por el consumo de drogas. Hay otras muertes también por la violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres. Hay también corrientes de pensamiento, personas y organizaciones como la llamada ideología de género, que promueven impunemente la muerte de inocentes por el aborto, la perversión moral de niños y jóvenes en las mismas instituciones educativas y la tergiversación del auténtico concepto del matrimonio y la familia buscando su destrucción. Son vidas que producen muerte. Hay también emprendimientos, planes homicidas que matan a poblaciones y nuestra naturaleza, la casa común, como consecuencia de la deforestación acelerada, la contaminación de los cursos hídricos, el acuífero guaraní, el uso indiscriminado de agrotóxicos y muchas veces muy cercano a comunidades, ocasionando enfermedades y muerte. Alguien tiene que hacerse responsable de estas muertes. Por favor, evitemos más muertes y detengamos, queridos hermanos, la complicidad homicida de personas e instituciones encargadas de intervenir y hacer justicia en estos casos. Complicidad homicida. Y finalmente, queridos hermanos, dos consideraciones importantes. Primero, no pensemos que solo los demás tienen la culpa y son los que no producen frutos. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Si nos miramos con sinceridad, no siempre producimos los frutos que debemos producir. Siempre hay algún aspecto de nuestra vida que está enfermo o muerto. A veces coñan en barete terei, yañembo eterei, pero talle apoipe acto de caridad. Pero a veces ñan de servicial eterei basa, pero nañañembo ekatui. O yarajabe de vida inmoral. Cada quien debe mirarse y comenzar a sanar las partes enfermas de su vida para dar buenos y abundantes frutos. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. Y en segundo lugar, no creamos que con las solas fuerzas humanas será suficiente para el cambio que queremos. Es sencillamente imposible. Necesitamos de la fuerza de lo alto. Necesitamos de Dios. Tu pasir en ondepe, ya quiero supe especial intercesión. A Jesús y voñan debe ser de catuimba ebepe yapo. Efectivamente, sin la comunión de vida con Cristo, la victoria en la batalla será imposible. Sin la fuerza de Dios será difícil sacar de las personas e instituciones el mortal veneno de Satanás con sus mentiras y toda clase de perversiones. Y pojinape ñan de luchas, hermano Cuera.
Por eso necesitamos un renovado compromiso para estar cada vez más, como dice nuestro lema, abrazados a Cristo Jesús. Yeyeruminas, hermano, cuera con amba tu pañan de yarape. Jae, oye, rueyan de vina, peyu serendape. Alcen conmigo el yugo de cada día, la cruz de cada día, para tener la fortaleza y poder avanzar. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen, los milagros de Cacupé, interceda y nos bendiga siempre. Nos bendiga siempre el fruto de su vientre, Jesús. Que el testimonio valiente de San Andrés y el de los demás apóstoles nos animen para dar los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que el ejemplo también y la intercesión poderosa de la beata paraguaya Chiquitunga también nos impulse. Va esa tambora peja creen en Hagüesa, marangatu Hagüesa, ñande cuera paraguayos a paraguaya cuera veí, con ene a veí, ñane creen en ve, ñane marangatu ve. Que los jóvenes, particularmente en este trienio la juventud, sean generosos y entregados en la evangelización para llevar la buena de Cristo, la buena nueva y la nueva vida de Cristo a los demás y construir así una patria mejor. Que así sea.